Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a conocer Susita, una ciudad extrema construida en la cima de una montaña frente al mar de Galilea y que era conocida en tiempos bíblicos como una de las capitales del paganismo y la idolatría, hasta la llegada de Jesús, quien predicó aquí en esta zona. Y entonces la ciudad fue transformada en una de las capitales cristianas de toda Tierra Santa. Entonces, si están listas, vamos a comenzar. El nombre Susita en arameo significa caballo, y así también la gente en tiempos antiguos llamaba a la ciudad en griego Hippos, caballo. ¿Y por qué? Podemos ver muy bien desde aquí, la ciudad parece una silla de montar puesta sobre un caballo, justamente este extremo de la ubicación de la ciudad. Vamos a ver muy bien cuando estemos allá arriba. Ni siquiera hemos subido todavía al caballo, ni hemos pasado por la puerta de la ciudad. Y aquí ya vemos la cantidad de restos arqueológicos brotando del suelo. Y no solo eso, vean lo trabajadas que están estas piedras, vean estas flores talladas, que son flores de basalto. Eso muestra la importancia, la grandeza y también la riqueza de esto. SUSITA hace más de 2000 años. Vean qué increíble es la tecnología antigua. ¿Quién puede adivinar qué es esto? Pueden dejar sus sugerencias aquí en los comentarios. Esto de aquí no es nada más ni nada menos que un sistema de agua de hace 2000 años, un acueducto, porque cuando las personas fundaron la ciudad en la cima de una montaña, no había ninguna fuente de agua natural aquí. La fuente de agua más cercana es el mar de Galilea, pero está a 350 metros por debajo del nivel de la ciudad. Y bajar 350 metros y luego subir 350 metros cada vez que se quería agua era realmente insostenible. Y por eso, en el periodo romano, cuando la ciudad crece y se enriquece, construyen un acueducto, van encajando una piedra con la otra. Es lo que se llama la parte masculina con la parte femenina. Las van encajando, encajando, encajando. Y ese acueducto tenía en total 24 kilómetros, traía agua de las colinas del Golán. Y así podían tener todo el lujo, toda la comodidad dentro de Susita sin necesidad de salir. Y mira que sí era comodidad. Incluso tenían casas de baño, o sea, piscinas en la cima de esta montaña. Vamos. Ahora sí, estamos caminando por las calles originales de Susita y para hacer este paseo aún más especial, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Quiero que todos le den shalom al doctor Jorge y a mi papá shalom. Gracias, hija. Qué bueno estar aquí con ustedes. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Y este lugar fue fundado hace más o menos 2300 años en el periodo helenístico y fue creciendo a lo largo de los siglos. Y alcanzó su auge después en el periodo romano y en el periodo bizantino. Y la calle por la que estamos caminando ahora es del periodo romano. O sea, este piso sobre el que estamos caminando tiene alrededor de 2000 años. Pero, ¿notaste algo un poco diferente en este piso? Si ven las piedras, verán que el trayecto es en línea recta y las piedras están en diagonal. Entonces fui a ver por qué lo hacían así, me pareció interesantísimo ahí. ¿Por qué las hicieron en diagonal? Porque como ellos andaban en carruajes es más fácil así. Si las piedras estuvieran en línea recta, las ruedas se meterían, se desgastaría la rueda y el camino. Entonces hicieron esa jugada maravillosa. Estamos hablando de hace 2000 años. Exactamente.
Si la carreta o el carro iba en la misma dirección que las piedras, se metería entre una piedra y otra, rompiendo la rueda y también dañando el piso. Y como hicieron todo muy bien construido, todo se preservó. Estamos caminando por una calle de siglos, justamente gracias a esa gran planificación. Pero esta calle, o como la llamaban en esa época, el decumanus de la ciudad, es solo el inicio. Vengan con nosotras para descubrir más. Si miramos algunas de las piedras, tienen una marca. Aquí podemos ver que parece una pequeña T. Cada más o menos 5 filas de piedras hay esta marca. Y la pregunta es ¿por qué? Quienes hicieron esa marca fueron los constructores. Era su marca, mostrando cuánto habían hecho para saber cuánto debían recibir en dinero. Aquí no se les pagaba a los constructores por el número de días trabajados, sino por lo que lograban hacer. Entonces, cada 5 filas de piedras que terminaban, dejaban su marca y así podían recibir su pago correspondiente. Y ahora sí, chicos, hemos llegado al foro de la ciudad. Esta era la plaza principal. Imaginen este lugar lleno de gente, movimiento, ruido. Un lugar que hoy en día es tan tranquilo. Y también hoy vamos a descubrir por qué la ciudad fue completamente abandonada, porque quienes construyeron esta ciudad la hicieron con todo el lujo del mundo antiguo. Miren estas columnas. Aquí hay columnas de 5 metros de altura que son de una sola pieza de piedra. Y si se fijan, son de granito, no de basalto como el resto de la ciudad. Estas columnas de granito fueron talladas y traídas enteras en barco. Desde Turquía y también desde Egipto fueron traídas. Imagina cuánto costaba transportar columnas enteras de piedra desde tierras lejanas, hace alrededor de 2000 años. Susita es un sitio arqueológico increíble, pero aún muy poco conocido. Entonces, si estás planeando un viaje a Israel, ¿por qué no considerar incluir Susita en tu itinerario? Y en esta área, en ese foro, también había mucha idolatría. Por ejemplo, en este nicho, aquí había una gran estatua de César romano a quien ellos adoraban. La persona podía venir al foro en el centro. También traer ofrendas de adoración a César, porque en esa época ellos creían que César era como un dios. Además, contamos con muchas otras pruebas de adoración en la ciudad. Uno de los mejores ejemplos también del período romano es que se encontró una máscara de bronce del dios Pan. Hoy en día está guardada en el Museo de Haifa. Por la importancia de la pieza, la sacaron de aquí y la pusieron en el museo para su conservación. La pregunta es, ¿tiene sentido una estatua de adoración? ¿Y cómo se adora usando una máscara? Buena pregunta. Entonces, hay varias teorías. Puede ser que la máscara se colocara sobre otras estatuas y así la estatua adoptaba las características de Pan, o incluso podía ser que se colocara sobre una persona. Una sacerdotisa del templo podía ponerse la máscara de Pan y personificarlo. Pan era el dios de los bosques y también el dios del caos. Incluso la palabra pánico que conocemos y usamos hasta el día de hoy, de Pan, viene de pan, exactamente. Entonces aquí había adoración a muchas entidades, a muchos dioses, entre ellos César y también Pan. Incluso esta era una de las Decápolis, ¿verdad, Alain? Exactamente, Decápolis. Las 10 ciudades eran las 10 principales ciudades paganas de toda la región. Imaginen, estamos aquí en la Tierra Santa, en la Tierra Prometida, y en medio de todas las historias bíblicas que ocurrieron aquí en la zona, tenemos un núcleo, un centro con 10 ciudades paganas. Y justamente en contraste con eso están todas las ciudades alrededor que adoraban a Dios.
Pero incluso con toda la idolatría que ocurría aquí, Jesús sí vino a esta área, Él vino a Decápolis y predicó aquí. Y ahora vamos juntos a descubrir el paso de Jesús por aquí. Vamos, vamos. Este edificio por el que estamos caminando es justamente de la época de Jesús. Y sabemos que Jesús pasaba por la Decápolis. Está escrito que Él iba hasta los confines de Decápolis y también en Decápolis hizo milagros. Un gran ejemplo de esto es cuando le llevan a un hombre que era sordo y hablaba con mucha dificultad. Y Jesús le dice, Éfata, ábrete, y este hombre es sanado de inmediato. Y algo interesante es que Jesús pide que esa noticia no se difunda, que aún no era el momento de que todos supieran lo que estaba pasando. Pero las personas sí empezaron a ir de Decápolis, de un lugar a otro, contando las maravillas y los milagros que Jesús estaba haciendo en esta área. Y por eso también en la Biblia está escrito que entre los primeros seguidores de Jesús había hombres de aquí de Decápolis. Y vean ese cambio, personas que crecieron en ciudades exactamente como esta, viendo la adoración a dioses e imágenes, viviendo en un mundo politeísta y pacífico. Ellos se convirtieron en algunos de los primeros seguidores de Jesús. Son personas que abandonaron este estilo de vida romano y pagano y decidieron seguir a Jesús. También sabemos de un pasaje en el que Jesús cruza el mar de Galilea. Justamente Él viene a esta área, a la zona de Decápolis, y se encuentra con un hombre endemoniado. Y este hombre dice que su nombre era Legión, y hay varias teorías sobre por qué ese nombre. Una teoría muy popular dice que es porque él tenía una legión, una gran cantidad de demonios dentro de él. Sin embargo, muchos especialistas creen que el hombre, en realidad, se estaba identificando como parte de la legión romana. Y justamente aquí, en su cita y también en otras ciudades de la Decápolis, había muchos legionarios, muchos hombres de las legiones romanas. Y entonces Jesús cura a este endemoniado. Los demonios entran en una manada de cerdos, recordando que la crianza de cerdos solo existía aquí en la Decápolis, y estos cerdos entonces se lanzan al mar de Galilea. Este gran milagro ocurrió a la orilla de las aguas, no muy lejos de donde estamos ahora. Del otro lado del mar de Galilea, Jesús hizo el famoso Sermón del Monte. Y durante su discurso, Él dice que no se puede esconder una ciudad construida sobre la montaña. Y justamente el monte de las bienaventuranzas, que no es una montaña alta como su cita, sino una pequeña colina. Desde ahí se puede ver claramente su cita. Esta ciudad, cuando estaba en su apogeo, llamaba la atención en toda la región. E incluso de noche, cuando había grandes eventos, se podían ver las luces a la distancia. Entonces hay una teoría muy aceptada entre los especialistas que tal vez cuando Jesús habla de la ciudad construida sobre el monte que no se puede esconder, tal vez Él se esté refiriendo aquí a su cita. La historia de este lugar comenzó con idolatría y adoración al César Pan y solo Dios sabe a cuántos otros dioses. Sin embargo, todo cambia aquí con la llegada de Jesús. Porque su cita fue una de las primeras ciudades en tener seguidores de Jesús, los seguidores de la Decápolis. Y aquí las buenas nuevas llegaron muy rápido. Un ejemplo fue justamente con el endemoniado. Después de que Jesús lo cura, él le pide seguir con Jesús al otro lado, pero Jesús le dice que no.
Entonces el endemoniado empieza a pasar por aquí, de ciudad en ciudad, y contar las maravillas. Y la población aquí empieza a aceptar. Cuando Jesús estaba subiendo al barco, el hombre que había estado endemoniado le suplicaba que lo dejara ir con él. Jesús no se lo permitió, pero le dijo: ve a tu casa, a tu familia, y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces ese hombre se fue y comenzó a anunciar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Todos se quedaban asombrados. Y entonces la secta se levanta hacia Jesús y se convierte. Ella llega a ser una de las primeras ciudades cristianas de toda Tierra Santa. Y papá aprovecha y le cuenta a la gente dónde estamos exactamente. Esto es una maravilla. Estamos en una catedral bizantina, una de 7 iglesias en esta área. Imaginen, la cima de este monte Susita no es un lugar tan grande. Y aquí se encontraron nada más y nada menos que 7 iglesias, lo que muestra la gran fe de la población de esta ciudad. Una ciudad que comienza siendo completamente idólatra y en pocos años se convierte. Y vean qué interesante. Estamos aquí en la iglesia, y ¿cómo sabemos que esto era una iglesia y no otra construcción? Podemos ver aquí los ápices de la iglesia. Incluso dentro de este ápice pueden ver un agujero. Esto de aquí es un baptisterio. Aquí las personas que aceptaban a Jesús venían aquí para ser bautizadas. Pero papá, sigamos aquí entrando y mostrando qué más hay en este lugar. Esta es la continuación de la catedral. Y vean qué maravilla estas columnas aquí. Realmente es impresionante ver el tamaño de ellas y pensar que fueron traídas de muy, muy lejos. ¿Y ahora notan algo? Podemos ver desde este lado las bases de las columnas y todas están caídas exactamente en la misma posición, en la misma dirección. No fueron los arqueólogos en tiempos modernos quienes las pusieron así, para que se viera bonito, para exhibirlas. Fueron encontradas exactamente así, y eso nos muestra cómo fue el final de la ciudad, cómo fue abandonada Susita. Papá no lo cuenta, pero quien quiera puede ponerlo aquí en los comentarios. ¿Pueden adivinar por qué las columnas están así? ¿Y cuál es la conexión de esto con el final de Susita? Lo que pasó aquí fue un gran terremoto en el año 749 y literalmente el movimiento de la tierra derribó las columnas. Y aquí están, exactamente. Ellas en la misma dirección. Exactamente en la misma dirección y posición desde el año 749 después de Cristo. Y la destrucción de Susita fue tan violenta que las personas ni siquiera pudieron intentar reconstruir la ciudad. La población vio la ciudad destruida y simplemente tomó lo que pudo, si es que quedaba algo, y se fue. Y por eso Susita se quedó detenida en el tiempo. Nadie ha vivido aquí desde entonces. Susita comenzó como una de las Decápolis, una de las 10 ciudades paganas de esta región. Y rápidamente se transformó en uno de los mayores centros cristianos de toda Tierra Santa. Y por eso espero que les haya gustado conocer un poquito más de este lugar. Yo también espero que a todos les haya gustado. Y por favor, es el Padre Dalí quien les pide que no se olviden de darle like a este video. Entonces, chicos, dejen su like. Un beso y hasta la próxima. Un beso. Y shalom a todos.